Muy buenas a todos, episodio número 27 de Anti-Mainstream. Hoy vamos a hablar de todo lo que ha venido pasando en los últimos días. Son horas intensas, apenas hemos podido descansar, quizás en los últimos días un poquito más, pero hoy toca hablar de varias cuestiones. Pasaron muchas cosas, estamos viendo cómo se mueve y queda configurado el tablero geopolítico. Estamos viendo presiones internas, vimos una carta muy importante de María Corina Machado, vimos movimientos del régimen del TSJ y como siempre está mi compañero Diego Loyo Rosales. Y también un invitado a la casa, Walter Molina, que nos vuelve a acompañar para hacer un análisis completo y a detalle sobre todo lo que está sucediendo en el país. ¿Cómo andas, Diego? ¿Qué tal, Emanuel? Walter, como siempre, muchísimas gracias por venir. La verdad es que todos los que nos están viendo lo saben, ha sido un par de semanas que han parecido más bien par de meses y en cuanto a la tensión, la ansiedad y la cantidad de noticias, falsas noticias, rumores, sucesos, etcétera, etcétera, que vienen surgiendo, ¿no? En Venezuela tenemos la situación incómoda de saber lo que pasó y no saber lo que va a pasar, en el sentido de que sabemos que ganó Edmundo González Urrutia en Venezuela y no sabemos si eso significa que Edmundo González Urrutia va a poder ejercer la presidencia, porque por supuesto, como habíamos dicho en este canal desde el principio, el chavismo está jugando a sobrevivir, a mantenerse en el poder y a atornillarse de cualquier manera posible. Sin embargo, la estrategia del Comando con Venezuela, de María Corina y de Mundo González Urrutia, les ha permitido tener bastantes victorias importantes en el plano de la legitimidad, disculpen, en el plano de las presiones internas y del manejo de las presiones internas, y sobre todo en algunas sorpresas geopolíticas que nos han dado los últimos días. Entonces queríamos hablar con Walter, nuestro gran amigo y excelente analista político desde su casa, para entender muy bien qué es lo que está pasando en Venezuela. ¿Las presiones internas realmente están teniendo éxito a nivel geopolítico? Bueno amigos, gracias por la invitación, como siempre. Sí, estamos, estas 2 semanas creo que no hemos dormido más de lo que se duerme generalmente en 3 días, ¿no? Todos juntos. Este, Mira, yo creo que hoy la oposición o las fuerzas democráticas, mejor dicho, porque a efectos reales electorales, oposición ya no son, ¿no? Porque Edmundo González es presidente electo, así no haya sido todavía proclamado por el CNE, por obvias razones. Pero creo que las fuerzas democráticas están hoy en una posición que creo que la oposición en general nunca había estado en Venezuela, ¿no? Obviamente hemos transcurrido demasiadas etapas, esta es una etapa diferente, no es la misma etapa de Enrique Capriles, no es la misma etapa después de la salida, tampoco es la misma etapa de la asamblea o del inicio de la asamblea de 2015, mucho menos la de Juan Guaidó, es una etapa diferente, pero creo que estamos en una posición eh, eh, que es lo más incómodo que ha estado el chavismo, ¿no? Esto no significa necesariamente que ya ellos se ven a las puertas de salir del poder, pero es lo que más incómodo o más incomodidad le ha dado el chavismo, porque que como yo ya he dicho anteriormente, el tirano quedó desnudo, es decir, Nicolás Maduro ya no tiene posibilidad alguna de legitimarse, no existe, o sea, Nicolás Maduro está completamente fuera de legitimidad y no va a poder volver a ella, haga lo que haga, ¿no? Siempre, salvo que sea una negociación para la transición. Todo lo demás va a seguir siendo en una ilegitimidad, en una ilegalidad, y sabiendo que fue él el que llevó al chavismo, que en su momento fue un movimiento de masas, a reducirlo en su mínima expresión. O sea, realmente el porcentaje de votos que le sacó Edmundo González a Maduro es una cosa increíble, porque además a esos votos hay que sumarle los votos de afuera que no permitieron participar, ¿no? Es decir, si hoy Edmundo González le saca más de 4 millones de votos a Nicolás Maduro, fácilmente eso podría acercarse a 7, 8, 9 millones de votos de diferencia, una cosa sin sentido numéricamente hablando. Pero, como siempre, estamos hablando de una autocracia en todas las de la ley, una tiranía, y no hay
autocracia sin guardia pretoriana, y eso es lo único que le queda, ¿no? El poder, la fuerza bruta, las armas, y ese es un mundo muy oscuro, oscuro no en el sentido peyorativo de la palabra, sino porque no tenemos todos los elementos realmente para analizarlo. Analizamos con una cosa que tengamos acá, una cosa histórica, más o menos cómo se mueven, sabemos que las actas o muchas de las actas que hoy se publicaron fue gracias a los militares, sabemos que muchos de esos militares han sido detenidos en estas últimas 2 semanas, no solo han sido jóvenes y personas activistas, han sido militares también, así que sabemos que algo está pasando, pero qué tan fuerte es eso que está pasando es lo que no sabemos, y sin ese elemento, bueno, son más escenarios posibles del que deberíamos tener para poder evaluar, pero creo, repito, que el régimen de Nicolás Maduro está en una posición sumamente incómoda, porque además, tanto así que sus otrora aliados les han soltado la mano, es decir, los únicos que hoy apoyaron abiertamente y aceptaron esta chapuza, este robo, porque esto ni siquiera fue un fraude, este robo electoral, fueron los autócratas que torturan y asesinan tanto o igual que Nicolás Maduro, ¿no? Los demás, los que al menos quieren seguir teniendo una capa que digan que son demócratas, desde Cristina Kirchner hasta Gabriel Boric, que sí lo es, le soltaron la mano. Y eso, reitero, no debe hacer que se sientan de una buena manera dentro de la nomenclatura. Sí, claramente hay una situación incómoda para el régimen porque los agarraron desprevenidos. El tema de las actas fue una jugada que ellos no lo esperaban, sin duda. Ellos esperaban que el Plan República cumpliera con su rol partidista a favor del partido oficial y que no entregaran las actas, pero no se esperaban con el nivel de organización, no se esperaban con que los militares colaboraran, no se esperaban incluso con que sus propios testigos oficiales también colaboraran, por eso también se filtró. Entonces, estamos hablando de una situación incómoda porque ahora el régimen no tiene narrativa para sostenerse a nivel internacional. Les queda, como dice bien Walter, bueno, la represión, el abuso sistemático de derechos humanos y una campaña de psicoterror sin precedentes en la historia de Venezuela, con la operación Tuntún, con todos estos videos que se publican en redes sociales, con los generales publicando en sus redes sociales videos de muchachos diciendo abajo el tirano y después siendo agarrados por los militares. Todo ese psicoterror que se está manejando con mensajes constantes y una propaganda constante por parte de Maduro, Diosdado Cabello, los Rodríguez y el propio Padrino López. Diego, ¿cómo tú ves la situación a nivel geopolítico, a nivel interno? ¿Qué opinas de la Carta María Corina? ¿Qué opinas de las últimas acciones del régimen desde la propaganda? Después ya vemos cómo seguimos el debate. Sí, mira, yo lo quiero dividir bien claramente en lo que está pasando dentro de Venezuela, lo que está pasando en el tablero geopolítico, porque yo creo que el tablero geopolítico puede ser importante para leer ciertas señales que puede lanzar Maduro y el chavismo a sus aliados, pero no creo que sea suficiente. De hecho, Walter estaba hablando sobre ciertos temas de legitimidad y en un momento tuve un déjà vu en donde ya va, yo esta película me la sé con el caso de Guaidó, que sí, que son casos distintos en el sentido de que Edmundo González Urrutia tiene una elección ganada y tiene cómo demostrar esa elección contra Guaidó, que era un presidente interino que estaba llevando un vacío constitucional. Pero hay que tener en cuenta que aunque la diferencia real sea importante, la diferencia narrativa es muy poca. Tenemos un presidente legítimo o presidente electo o presidente encargado versus un dictador que no están reconociendo a nivel internacional, un dictador que está secuestrando, que está torturando, que está asesinando. Sí, eso ya lo escuchamos en 2019. Entonces, ¿qué es lo que es distinto? Hay dos cosas, bueno, hay cosas distintas tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Entonces, a nivel internacional, lo más distinto que tenemos hoy es que a pesar de que geopolíticamente pareciera que hay un tablero favorable al chavismo, Latinoamérica tuvo un semigiro a la izquierda, la mayoría de los países fuertes en cuanto al tema de Venezuela no están realmente interesados o no tienen como prioridad Venezuela, etcétera. A pesar de que pareciera un tablero geopolítico favorable al chavismo, no pareciera que la comunidad internacional vaya a permitirse legitimar nuevamente a Maduro. Y yo mencionaba en el capítulo pasado
que la razón por la cual los que más han tratado de conseguir una solución son Petro y Lula es porque ellos precisamente son los que más tienen de perder desde el punto de vista de narrativa si Maduro se mantiene en el poder torturando, asesinando, etcétera. Que yo crea que Petro y Lula estén interesados en que haya una transición y un cambio. No, yo no creo que ellos estén interesados en eso. Yo creo que si ellos pudieran conseguir un camino para legitimar a Maduro y que no les afecte desde el punto de vista de imagen, ellos seguirían ese camino. Pero como bien dijo Walter, le tienen que soltar la mano porque ya no les sirve. Ahora, eso puede generar algo a lo interno que son válvulas de escape una vez que la presión interna realmente llegue a un punto en el cual el chavismo se vuelve insostenible. Lastimosamente no estamos en ese punto, estamos trabajando, hay mucha gente trabajando para llegar a ese punto, pero no hemos llegado a ese punto, no hemos llegado al punto del quiebre de las fuerzas represoras, ni tampoco al punto de no retorno para la división entre lo que son los grandes jerarcas chavistas y el resto del chavismo. Lastimosamente, Walter decía que lo único que les queda es la fuerza, y mi respuesta ante eso es que hay que entender que la fuerza sí es algo importante, no solamente importante, sino que puede ser por sí misma suficiente para que el chavismo se mantenga. Y con esto no quiero ser negativo, no quiero decir que ya perdimos, no quiero decir, no, lo que quiero decir es una cosa: el chavismo se puede mantener solamente utilizando la fuerza. Entendiendo eso, tenemos que actuar en consonancia para que la fuerza no le sea suficiente. Hay indicios de militares que se han negado a seguir órdenes del régimen. De hecho, hay más de 70 y más de 100, si mal no recuerdo, bajas forzosas confirmadas. Algunos de ellos están detenidos. Hay indicios de personas del aparato del chavismo, no el represor, el aparato burocrático del chavismo, como fiscales, etcétera, que se han negado a seguir órdenes del chavismo. Y si eso llegara a pasar la masa crítica, el punto de no retorno, entonces podremos empezar a hablar de utilizar la contrafuerza, que no es más que la presión cívica y pacífica en las calles para pedir un cambio. Hasta ahora, lastimosamente, no hemos llegado a ese punto. Pero, Walter, ¿tú qué crees? O sea, ¿qué nos hace falta? ¿Qué podemos hacer para dar ese último empujón? Mira, yo en principio te respondo creyendo que yo no creo que esto se vaya a solucionar muy rápido, lamentablemente, ¿no? O sea, obviamente una cosa es lo que uno desea y otra cosa es lo que pareciera que podría ocurrir, ¿no? Quisiera que se resolviera rápido porque esto está costando en vidas, no en tiempo, ¿no? O sea, hay ya más de 20 y tantos muertos, miles de detenidos, desaparecidos, desapariciones forzadas, las torturas. O sea, esto es una situación realmente compleja. En estos días le decía a Rafael Uzcategui que no es que Maduro ya superó a Pérez Jiménez, que lo superó hace muchísimo tiempo, sino que ya está haciendo todo para superar a Gómez, ¿no? O sea, el chavismo está superando, o el chavismo con Maduro está superando el gomecismo en barbarie. Pero yo creo que esto no se va a resolver muy rápido, porque además las comunicaciones que ha enviado María Corina y Edmundo, sobre todo el último video de María Corina, el último audio de María Corina, y también viendo lo que dicen varios miembros de su equipo cercano, por ejemplo, Perkin Rothschild, ellos saben que esto, o sea, ellos tienen como una fecha límite entre comillas, ¿no? Para la resolución de este conflicto, y es cuando es la toma de posesión. Y la toma de posesión es en enero del año que viene. Así que tenemos muchos meses en los que ellos saben que se puede seguir trabajando sobre los dos tableros que mencionó María Corina hoy, que no son excluyentes, pero no necesariamente tienen que ocurrir a la vez también, que es la calle y que es la negociación. Y yo creo que ella lo menciona así, y ahora sí respondo a tu pregunta, lo menciona así porque no puede ocurrir este quiebre, suponiendo que va a ocurrir, si no los presionas desde afuera, y presiones desde afuera son amenazas de sanciones individuales, incrementos de recompensas por algunas personas, o las amenazas de incrementos de recompensa. Ya hoy el expresidente de Colombia, Duque,
lo sugirió para Nicolás Maduro. Esto no es gratis, esto se trabaja todo en conjunto, esto es una sugerencia, ¿sabes? Bueno, si no vas, bueno, ya no vas a costar 15, lo propongo que cueste 50, ¿sabes? Y son formas, después si resulta no es otra cosa, pero son estas formas de presión. Y la presión interna que no puede faltar, la verdad es que a mí siempre esto me cuesta más decirlo, yo lo intento decir como, bueno, como desde la ciencia política, pero al final soy venezolano y me cuesta decirlo porque yo no estoy en el país, ¿no? O sea, decir que es necesaria la presión de calle y no estar en el país me cuesta, reitero, pero es necesaria porque tú tienes que meter en el dilema a los cuadros medios y bajos. Realmente no es porque yo crea, yo no creo que la gente es buena o mala, yo no utilizo esos términos, ¿no? Pero lo estás metiendo en el dilema porque hoy es diferente, porque hoy quien va a protestar no es la persona a la que muchos militares estuvieron acostumbrados a reprimir. Son las personas que viven en sus barrios o en sus calles, son sus hermanos, son sus mamás, y es diferente, o sea, los estás metiendo en un dilema, es diferente. Y tienes que jugar esos dos tableros, y también, o sea, tienes que jugar a la zanahoria y el garrote de alguna manera, si vale la analogía. Y creo que lo están intentando hacer, pero le han dado durante ya este tiempo bastantes días a la posibilidad de negociación, esa es la verdad, ¿no? María Corina lo dijo claramente, nosotros no hemos abandonado la calle, pero nos mandó a decir, bueno, pero estamos negociando, vamos a ver, porque hay dos tipos de transiciones, ¿no? Lo que es la transición por negociación o la transición pactada y la transición por quiebre. Claramente la que se está buscando que se logre es la transición negociada, lo cual evidentemente es lo mejor, es la que menos trauma genera y es la que entre comillas puedes manejar un poco mejor, porque la otra depende de muchas cosas. ¿De qué depende? Que se genere esa fractura en la coalición dominante, lo único que la mantiene, que es la fuerza, que coincido contigo lamentablemente, puede ser suficiente para que se mantengan en el poder. Ahora, también como dijo aquel gran presidente de la democracia, bueno, los militares te apoyan hasta que te dejan de apoyar, ¿no? Por eso también hemos visto a Maduro vestido de militar, a Diosdado que se volvió a poner el uniforme y se tomó una foto como si fuese un cumpleaños de 15 años ahí con un árbol. Y bueno, y los mensajes que se envían a Padrino López y a los Sodis y a las Redis, eso tiene que ver, yo no estoy diciendo que tienen miedo, no lo sé, porque no tengo los elementos para asegurarlo, pero en honor a la verdad, si tú necesitas vender una cadena de televisión vestido de militar y exigiéndoles que te juren lealtad, algo de nerviosismo tiene, lo cual es lógico porque, reitero, sobre las bayonetas es que ellos están sentados para mantener en el poder. Si una de esas sale de ahí, ya la cosa empieza a tambalear. Sí, y no solamente eso, Walter, no solamente porque depende de ellos, sino porque ellos mismos saben, porque ellos tienen los resultados reales, solamente no quieren mostrarlos, de que incluso en las mesas electorales donde votan mayormente militares perdieron. Los militares votaron mayormente por Edmundo González. Eso indica que hay un descontento en la Fuerza Armada Nacional. Ahora, aquí la pregunta es, ya los militares dieron su primer paso de hacer el esfuerzo mínimo de votar en secreto por Edmundo. ¿Van a atreverse a dar un paso más allá? Esa es la real pregunta, porque esa al final es la que importa, es la que nosotros tenemos que, bueno, se va a responder en los próximos semanas, meses, quién sabe cuándo. Diego lo decía, hay información que corre, publicada por gente muy seria, de que hay 100 militares detenidos. Y ojo, es muy difícil conspirar internamente porque, claro, podemos tener al 60 o el 70% de los militares de nuestro lado, apoyando al mundo, pero tienes un 30% que te infiltra, que te delata. Claro. Y eso, obviamente, te expone a ti, expone a tu familia y es un riesgo y te requiere mucho valor conspirar en ese entorno, porque es complicado. Yo lo entiendo perfectamente. Ahora, toda esta campaña de psicoterror del régimen, que nos da miedo incluso a nosotros que estamos fuera del país, me imagino que da el triple y el cuádruple y el quíntuple miedo a los que están adentro, también son mensajes para la Fuerza Armada. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿hasta qué punto esta campaña de miedo no es contraproducente para el régimen? Porque, oye, si yo estoy
asustado y estoy en contra del régimen y sé que estoy a favor del mundo, en algún momento esa pisonadora me puede tocar a mí. Y ya no es una cuestión de sublevarse porque es lo moralmente correcto, porque soy demócrata, porque yo estoy a favor de una transición democrática en mi país o por la libertad de los venezolanos, sino porque, oye, yo tengo miedo y tengo que sublevarme porque es mi supervivencia, es la supervivencia de mi familia y es lo que yo tengo que proteger. Ahí yo veo un interés más claro y yo creo que allí es donde el régimen está intentando jugar, que estos tipos me tengan más miedo a mí que las ganas de sobrevivir y salvar a sus familiares y salvarse a sí mismos, su pellejo. Que ellos digan, oye, yo prefiero no arriesgarme porque tengo más chance de sobrevivir no arriesgándome que lo contrario, pero en algún momento yo creo que eso puede voltearse. Diego, ¿tú lo ves así o sientes que se puede tensar por otra parte? ¿Puede Sí. haber negociaciones? Primero quiero ser muy cuidadoso con los temas de información que compartimos. Son más de 100 militares dados de baja forzosa. Claro. O sea, lo digo porque me consta que algunos de ellos están detenidos, no me consta que estén todos detenidos y estoy seguro que habrá muchos que no estén detenidos, sencillamente estén dados de baja. Eh, Más allá de eso, mira, yo no recuerdo, y corríjame si me equivoco, yo no recuerdo la última vez que el chavismo le dedicó tantos mensajes y sobre todo tantos metamensajes a los militares. No lo recuerdo. Eh, no recuerdo la última vez que vi a Diosdado en uniforme. No le queda bien, nunca le quedó bien porque siempre fue un cobarde, pero esta vez definitivamente los años han pasado y no le queda nada bien. Pero tampoco recuerdo realmente cuándo fue la última vez que se intentó generar tanta cohesión de tantos actores distintos del chavismo dentro del sector militar. Porque sí, Padrino López siempre ha sido una figura importante dentro del chavismo, sobre todo después de la muerte de Chávez. Eso está clarísimo. Pero incluso cuando actuaba Padrino López, actuaba de una forma bastante más partidista y bastante menos dirigida a sus propias tropas. Y últimamente han sido mensajes directos a la tropa, directos de cohesión, de que aquí tienen que obedecer, etcétera, etcétera. Y yo creo que Walter da en el clavo. Si saben que lo único que lo sostiene son las bayonetas, pues tienen que mantener las bayonetas a como dé lugar. Y si es con miedo, es con miedo, y si es con plata, es con plata. Y saben que las platas se les acabó. Los militares tienen pasando hambre hace mucho tiempo. La tropa está muy mal desde hace mucho tiempo. Hay deserciones desde hace años, hay centenares y centenares de deserciones. Todos conocemos militares en el exilio que no se pudieron dar de baja. Todos conocemos militares en el exilio que no quisieron seguir porque la situación no era sencilla y que salieron del país porque sus familiares la estaban pasando mal. Los militares que quedan tampoco la están pasando bien. Más allá de los jerarcas y de los Padrino López y su camarilla, más allá de esos, realmente no le están pasando bien. El tema es, y aquí es a donde yo veo la gran incógnita. Los militares hablan con cuestión de, o sea, ellos entienden el lenguaje de la fuerza. Los militares en Venezuela, lastimosamente, yo quisiera que fuera distinto, pero lastimosamente hace mucho tiempo perdieron el lenguaje de la institucionalidad. Y está muy bien pedirles y exigirles que cumplan su deber con la República, pero la realidad es que ellos, como tú bien dices, Emma, no van a arriesgar su pellejo si el retorno de ese riesgo no es lo suficientemente bueno o si el riesgo de mantenerse con el régimen no es lo suficientemente alto. Claro. ¿Me explico? Entonces, yo no veo una situación en la cual lo que tú decías de, bueno, es que a lo mejor en algún momento me toca a mí, mira, el militar está acostumbrado a que si sigue órdenes no debería tener problemas. No lo va a pasar bien, y ellos lo saben, pero no debería tener problemas. Aquí estamos hablando de cómo generamos un quiebre para que dejen de seguir las órdenes de la represión, de los secuestros, de la tortura. Y esto es algo que yo quisiera que el resto de los venezolanos, los que no tenemos tanta información del mundo militar, entendamos. Que es que la gran mayoría de los militares no están torturando gente. La gran mayoría de los militares están siguiendo órdenes y se pueden prestar para apresar ciertas personas, pero no están asesinando gente. Son un grupo pequeño de gente con el cerebro lavado y que realmente van a todo o nada dentro de Venezuela, y la gran mayoría de la tropa no está en esa situación. ¿Cuál es el problema?
que no les hemos dado una visión contundente de cómo ellos van a salir del otro lado de una rebelión. Y ahí es a donde yo quiero poner el punto. ¿Cómo convences tú a un militar de sublevarse cuando el riesgo de sublevarse es tan alto? ¿Cómo convences tú a un militar de que cumpla con su deber con la República, reconociendo que la elección la ganó Edmundo González Urrutia, cuando los que les dan las órdenes hace tiempo decidieron ser dictadores y no seguir a cabo las leyes? Esa es la gran incógnita que tiene ahorita la oposición. Yo no sé si Walter tendrá alguna respuesta o le estoy pidiendo mucho. Pero en ese sentido, algo muy interesante en los discursos de María Corina, que cada vez más, de forma más constante, apunta a que, muchachos, ustedes nos sacan de esto y van a ser los héroes. Están a tiempo de ser héroes, aquí no va a haber persecución contra ustedes. O sea, básicamente le dice que van a quedar bien parados y el mensaje cada vez es mayor. Ahora, ese mensaje también no sabemos si está llegando donde tiene que llegar, o la pregunta debería ser, ¿qué deben hacer para que ese mensaje llegue? ¿A través de qué canales? Yo creo que ahí está la cuestión y es complicado. Quizá el mismo régimen teme de esos mensajes que puedan correr por cadenas de WhatsApp o para grupos de WhatsApp y por eso ahora están incrementando la narrativa contra eso. Es muy probable, yo creo que es muy, muy probable que incluso obliguen a los militares a desinstalarse WhatsApp y otro tipo de mensajerías. O sea, es un riesgo. El control cada vez va a ser más grande. No sé si Walter, si le quieres ir responder a Diego. Yo creo que lo de desinstalar WhatsApp, más allá de lo jocoso que puede significar que Maduro no sepa que Zuckerberg tiene Meta, que también incluye Facebook e Instagram, que lo dejó instalado en su teléfono. Yo creo que va a ser desinstalar WhatsApp, pero para poder instalar WeChat y poder tenerlos todavía más vigilados. O sea, creo que la cosa va realmente por ahí, ¿no? Porque como yo bien dije, escribí un artículo ayer, ya Maduro está intentando ir hacia la sovietización absoluta, ¿no? Hacia construir un totalitarismo que en Venezuela hemos resistido durante todo este tiempo, ¿no? Ahora, yendo directamente a lo militar, mira, claramente a ellos les afecta estas cosas. María Corina y Edmundo enviaron un muy buen mensaje a mi modo de ver, y la respuesta fue abrirles una investigación desde la fiscalía, porque las dictaduras se equivocan, eso no significa que vayan a caer por sus equivocaciones, pero se equivocan, ¿no? Ojalá en este caso sí, pero se equivocan. Y cuando ellos tienen estas respuestas es una muestra de equivocación, porque estás diciendo, estás demostrando que sentiste el golpe, ¿no? Y si sientes el golpe con una carta en A4 que enviaron Edmundo y María Corina, significa que esas palabras penetran más de lo que uno puede creer, ¿no? Reitero, esto no significa que es definitorio, esto no significa que genere un quiebre, pero penetran más de lo que uno puede creer. Ahora bien, como bien dicen, o sea, los militares también votaron por Edmundo. No sé si se refirieron exactamente a ese caso, pero los periodistas chilenos que fueron expulsados dijeron que hubo un centro en el que de 4.000 militares, 3.000 votaron por Edmundo, ¿no? Si no estoy mal, ese fue el cálculo. Es decir, una cosa, si Edmundo ganó 67, 68 a 30 en Venezuela, bueno, en ese centro ganó todavía con más diferencia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Los alineados totalmente con el chavismo, que al final son, es donde están los represores, los torturadores, y un largo etcétera, es un monobloque, trabajan en conjunto, están organizados, porque además lo hacen con un objetivo claro, que es el mantenimiento del poder. Los que no forman parte de eso, es decir, los que sí son institucionales, creo que hay militares institucionales, los que sí entienden la necesidad de un cambio, porque más allá de que son militares, son venezolanos, son seres humanos, esas personas, yo no sé si están organizadas. Reitero, no lo sé. O sea, sabemos con exactitud que los que están, los que mantienen hoy a la coalición dominante fuerte, lo están, porque si no lo estuviesen ya no hubiese avanzado el chavismo hacia esto que está avanzando. Lo que no sabemos es si los otros, que parecieran ser la mayoría, además, lo están. Ese es el punto real. Y si María Corina y Edmundo
pueden tener algún tipo de respuesta al respecto, yo creo que sería lo fundamental, ¿no? Porque si tú estás parando la calle, o parando la calle no, si estás tratando de jugar en una parte del tablero internacional, sabiendo que puedes activar la calle por otro momento, pero sabiendo que tienes una organización institucional, porque esto no es sublevarse para un golpe ni nada por el estilo, esto es para que hagan cumplir lo que ocurrió, que es que la gente votó por Edmundo González Urrutia, que se dio una transición y que se respete todo esto. Esto no es violento, la violencia la tiene el chavismo. Si ella lo sabe o lo puede saber que esta organización está, es diferente. Ahí es muy diferente pero vuelvo a lo que dije al inicio de todo esto, es un negro ahí que tenemos nosotros que bueno, Una caja negra. no lo podemos saber, lo cual tiene lógica, porque si lo supiéramos, bueno, algo está saliendo mal de alguna manera, ¿no? Claro. ¿Estaríamos celebrando o estaríamos en otra situación? No estaríamos haciendo este programa, ¿no? No sé. Oye, antes de pasar al plano internacional, y yo creo que tú tocas en un tema muy importante, que es lo que ha sido el manejo del calle de María Corina y de Edmundo. Por un lado, han demostrado que tienen la capacidad de activar y reactivar la calle con bastante capacidad de movilización. Hubo mucha gente el sábado movilizada, mucha gente en muchos sectores de Venezuela. Ahora bien, hay un tema y el tema va para ambas partes. Por un lado, hubo mucha gente antes de la elección y sobre todo después de la elección que confundió mantener fe y positividad y confianza en el proceso con ser triunfalista. Y el problema de ser triunfalista es que a la hora de ser triunfalista y no triunfar, los días se convierten en horas y las horas se convierten en segundos y cada segundo que pasa la gente se desespera. Entonces, esto lo comento porque como decíamos al principio del programa, y creo que los tres coincidimos, esto va a ser un proceso lastimosamente mucho más largo de lo que nos gustaría. Claro. Y va a ser un proceso bastante complicado en el cual van a haber altos y bajos. Y una de las cosas que hay que tener es confianza y esperanza y mantener el ánimo alto, pero sin caer en triunfalismo y sin elevar muchísimo la esperanza de que ya mañana es el día D, porque lastimosamente no sabemos cuándo va a ser el día D, no sabemos cuándo va a haber ese gran quiebre y es importante ser responsable con entender que esto es un juego que va lastimosamente para largo. Eso por el lado de las personas, los activistas. Yo sé que hay mucha gente que le ha pesado, a mí me ha pesado, créanme que he tenido altibajos también, pero hay que tratar de conseguir ese punto medio de mantener el coraje y mantener la rebeldía sin esperar decepciones al día siguiente. Y ahora el tema de cómo lo ha manejado el comando. En los últimos días hemos visto varias comunicaciones que cada vez interactúan mejor con la gente, que cada vez abren un poco más la ventana a que las personas entiendan cuáles son los mensajes y justamente lo que estamos hablando de mantener ese punto medio. Lastimosamente han habido comunicaciones que han generado zozobra o que han generado inconformidad en algún sector. Y si la estrategia va a ser justamente, como decía Walter, poder llamar a la calle cuando sea necesario, pero no mantener la calle constantemente, lo cual me parece una estrategia bastante acertada, entendiendo todo lo que está sucediendo dentro y fuera de Venezuela. La estrategia comunicacional tiene que también mantener una conexión con las personas para evitar que el desánimo. Claro. Tú le puedes pedir a la gente que no se desanime, pero al mismo tiempo le tienes que dar una razón. Yo creo que sí lo he intentado y en muchos momentos lo han logrado. Creo que en otros momentos, cuando la comunicación tenía otro objetivo, como la carta al Wall Street Journal, han habido ciertos comentarios que lastimosamente los tontos útiles de siempre utilizan para desanimar. Entonces, por un lado, le pido a la gente, hoy no se desanimen, el proceso va a ser largo, y por otro lado, espero que la comunicación mejore para mantener el ánimo a pesar de no mantener la calle permanente.
Sí, no, absolutamente. Aparte que es difícil, pues yo entiendo perfectamente a los que se desaniman. Yo mismo he pasado por eso. Y hemos caído en decepciones constantes en 25 años. Ahora, también es cierto que uno tiene que ser consciente de que María Corina no tiene ni siquiera la fuerza que tuvo en su momento o el contexto idóneo que tuvo, por ejemplo, Guaidó en 2019. María Corina está trabajando en un contexto mucho más difícil y aún así yo la veo en una posición mucho más favorable que la que tenía Guaidó en 2019. Eso habla muy bien del liderazgo, eso habla muy bien de María Corina Machado y habla también muy bien de este proceso. Obviamente, también está la posibilidad de perder. Y eso no tiene por qué desanimarte. Eso siempre estaba allí. Ya sabíamos eso. Ya sabíamos que iba a ser difícil. Ya sabíamos que iba a ser complicado. Entonces, simplemente hay que mantenerse la expectativa con mucha firmeza y también intentando mantener el espíritu bien alto. Porque si algo nos jugamos nosotros particularmente, porque a ver, al final las cartas las tiene la dirigencia y ellos están jugando ese truco con el tablero internacional, con el tablero interno, con los militares, con el mismo régimen y nosotros jugamos nuestro propio rol, que es que no nos destruye nuestro espíritu y nuestra moral, porque lo que apunta el régimen con su campaña de psicoterror masiva, y eso lo decía muy bien María Corina en el mensaje de hoy, es que no se dejen destruir, tienen que mantenerse firmes, vayan a la iglesia, hablen con la gente, dense en ánimos, incluso hagan su vida relativamente normal manteniéndose a la expectativa, hagan ejercicio, coman bien, vean las Olimpiadas, pero siempre con el foco. O sea, manténganse firmes, pero Sepan, sepan lo que está diciendo constantemente el comando y que es la verdad, es que no se va a abandonar la calle. Y exactamente, exactamente. la presión interna, como decía Walter, o sea, a mí me duele igual que a él mucho decirlo estando afuera, pero es necesaria y es algo que María Corina y su círculo más cercano han sabido manejar de forma responsable, pero al mismo tiempo de forma efectiva. Esperemos que lo sigan haciendo así y sobre todo esperemos que las personas entiendan que en esta nueva estrategia de presión de calle inconstante y no permanente, van a haber momentos en los cuales no va a ser necesario que la gente participe, pero definitivamente en el momento final sí va a ser necesario. Entonces, eso es algo que es importante mantener en cuenta. Sí, y para aclarar también el mensaje, no digo que vuelvan a la normalidad, porque nada de lo que pasa en Venezuela es normal. No es normal que hayan 2.000 detenidos, no es normal que se ganen unas elecciones y no nos entreguen. No, no estoy diciendo que vuelvan a la normalidad, pero que hagan las cosas que ustedes los mantienen bien para poder estar firmes y poder transitar todo esto esperando las órdenes de liderazgo. No es la normalidad, pero sí hagan lo que tienen que hacer, porque aparte hay que comer, hay que alimentar a la familia y hay que estar bien psicológicamente y espiritualmente. Pasando al otro tema, que es importantísimo, el tablero geopolítico que se está moviendo y está configurado de una forma, diría, bastante extraña. Tenemos a Lula, Petro y ANLO como una especie de triunvirato, ANLO siendo quizás el más cercano a Maduro en cuanto a declaraciones públicas, Petro manteniendo una postura ambos ladista, ese término que tanto nos gusta a nosotros, y Lula no siendo completamente crítico, pero siendo quizás el más firme de los tres, ¿no? El que encabeza ese triunvirato, siendo además el país con mayor potencia, el de más peso a nivel internacional entre los tres, porque es el que tiene más independencia y el que tiene incluso una posición de privilegio sobre los demás. Y está por su parte Washington, que se ha entendido directamente con Biden. Con Lula, perdón. Biden y Lula se han conectado, se han llamado. Estados Unidos evidentemente está con un problema más grande que Israel, lastimosamente, casi todas sus atenciones están allí, pero confía en Brasilia. Esa es la situación. Y Estados Unidos, de los cuatro, es el que más ha mantenido una postura más firme, reconociendo a Edmundo González no como presidente, sino como el ganador de las elecciones, es decir, como el candidato que ganó y que ahora debería tomar posesión eventualmente en una transición democrática. ¿Cómo ustedes ven esto? A ver, hoy hace poco, uno de los últimos tweets de Petro sobre esta situación fue citando una información donde Estados Unidos, o sea, la información es, Estados Unidos dice que hay que lograr un acuerdo para una transición. Y Petro citó ese tweet y no le hizo fo a la palabra transición, no la mencionó él, no la repitió, pero está citando ese tweet.
yo creo que si hay alguien que sabe de metamensajes es Petro, ¿no? Siempre y cuando tuitee no a altas horas de la noche, que no les va bien cuando tuitee esas horas, pero esto lo hizo en una hora normal. Y lo digo porque yo creo que a estas alturas, estoy seguro que a estas alturas, que Petro, Lula y varios otros, incluso hoy Adorni, vocero presidencial de Argentina, lo dijo, sigan pidiendo actas, o sea, sigan pidiendo que se diga lo que ocurrió en las elecciones, no lo hacen porque no sepan lo que ocurrió. Todo el mundo sabe que ganó Edmundo y que ganó además por una diferencia abismal. Hoy día, ya cuando se piden las actas o cuando se pide que se muestren los resultados, lo que se le está pidiendo por debajo es a Nicolás Maduro es que acepte lo que ocurrió y que se vaya a una negociación en donde pueda haber una transición donde ganen todos. Y creo que está parado ahí Lula. Yo, como decía Diego hace un rato, yo no es que confío en Lula, yo no es que confío en Petro, que me parezcan los defensores a ultranza de la democracia y la libertad, no lo confío así, dirigen gobiernos democráticos, eso es una verdad, pero es que a ellos no les conviene que Venezuela explote, no les conviene, sinceramente, o sea, es una cuestión de conveniencia para ellos, incluso de ego, digámoslo todos, ¿no? En resolver esta situación no creo que no les importe a Lula y a Petro y a varios otros miembros o gobernantes, y no les conviene por esas dos cosas, por ego y porque está dañando tremendamente Maduro la imagen de la izquierda. Esto es una verdad. Hoy día, no recuerdo ahora quién se lo había, lo leí hace un par de días, cuando tú hablabas en Latinoamérica hasta hace 10, 15 años de dictaduras, la imagen directa que te llegaba a la cabeza era Videla y Pinochet. Directa, dictadura en Latinoamérica es Videla. Hoy la imagen directa que te llega es la de Nicolás Maduro, un tipo que dice ser de izquierda, que dice ser socialista, ¿no? Hay muchas cosas acá en juego, más allá de, evidentemente, la migración, el narcotráfico, el terrorismo, la situación compleja del país. Yo creo que ellos sí están jugando una negociación que esto, no sé si lo hablaremos hoy o en otro programa, tal vez no estaremos tan de acuerdo. Creo que a Maduro o a parte o a gran parte de la nomenclatura hay que realmente darles muchas cosas de las que pidan, pero de manera inteligente. Hay que hacerlo de manera inteligente. Yo creo que esto lo sabe María Corina más que cualquiera de nosotros. Jugando, bueno, incluso viendo si se puede jugar al dilema del prisionero con ellos mismos, ¿no? Yo decía hace un par de días, cómo quieren sacarle la silla a María Corina de una negociación. Bueno, Edmundo González y María Corina Machado y el 80% de los venezolanos tienen objetivos claros e indeclinables. O sea, sabemos que si Edmundo se sienta frente a Nicolás Maduro con Lula de árbitro, Edmundo está negociando de acuerdo a los objetivos claros que tiene María Corina también. Ahora, yo no sé si todo el chavismo o toda la élite chavista puede decir lo mismo si está sentado solo Nicolás Maduro, ¿no? Así que ahí ya es otro problema. Lo que pasa allí, y yo estoy de acuerdo con eso que decías, pero también es el momento de la negociación. Una cosa es negociar ahora, cuando no has demostrado la suficiente presión interna para plantearles a ellos la opción remota de dejar el poder, que hacerlo ahora cuando los tipos están en un momento de ofensiva total, donde están escapando para adelante, donde están apresando, donde le abrieron una investigación contra Edmundo y María Corina. Eso es un punto importantísimo. Una cosa es negociar ahora, donde quizás tengas incluso las de perder negociando ahora y ofreciendo impunidad. Y otra cosa es negociar eventualmente cuando haya un quiebre y haya peligro real de que ellos dejen el poder mediante ese quiebre. Que ellos digan, oye, si no negocio ahora, capaz me quedo sin el chivo y sin el mecate. Esa es una... Sí, algunas personas muy correctamente recordaban el ejemplo de Ceausescu en Rumania, cayendo todo el pacto de Varsovia. Ceausescu se negó a entregar el poder y ya sabemos cómo terminó eso, ¿no? Aquí no hay pacto de Varsovia, pero cayendo todas las barajas internas, básicamente, para traducirlo al tema de Venezuela, el que no negocie ya sabe cómo terminó Ceausescu. Dicho lo cual,
Yo me reía porque hay un tema que dijo Walter que yo estoy totalmente de acuerdo y mi conclusión es la contraria. Yo estoy de acuerdo, no, si se sienta solamente Maduro, no todo el chavismo va a estar representado, ni todo el chavismo va a poder, ni Maduro va a velar por todo el chavismo. Maduro va a velar por él, por Cilia, por los narcosobrinos y si acaso por uno que otro más fiel, por absolutamente más nadie. Mi conclusión ante eso es que por eso es que gran parte de los jerarcas del chavismo están presionando a Maduro para no negociar. Claro. Y de hecho, en los rumores de los mundillos, de las relaciones internacionales, de embajadores, de consulados, etcétera, han surgido rumores de que la oferta que se le hizo a Maduro era altamente envidiable. Oferta que incluía una promesa de la administración Biden de ni siquiera perseguir el autodetención que tiene Maduro por narcotráfico en Estados Unidos. O sea, más promesa que eso va a ser imposible de conseguir. ¿Cuál es el tema? Que no incluía a todo el chavismo. Y sin tener ningún tipo de información, esto lo digo 100% especulando, probablemente no incluía a Diosdado Cabello, que aunque no se tenga la influencia de otros momentos, sigue teniendo suficiente fuerza para mantener cierta cohesión, por lo menos en los jerarcas del chavismo. Por lo cual, ¿para qué queda la comunidad internacional? O sea, si todo lo que yo les estoy diciendo es básicamente los jerarcas del chavismo no van a poder, no se van a sentar a negociar en este momento. Bueno, por un lado, que no se sienten en este momento no significa que no se sienten, como decía Manuel, cuando se sientan presionados. Entonces es importante que esa válvula de escape se mantenga activa. Por otro lado, tenemos el tema de los egos, lo llamaba Walter, yo lo llamo los intereses. Tienes los intereses ideológicos, en donde por supuesto a AMLO le interesa poco porque Claudia Sheinbaum ya ganó y el partido Morena tiene mucho poder aquí en México, donde Petro le interesa término medio porque se quiere desprender de un poco de la imagen violenta del chavismo, pero realmente son los que lo financiaron, él es exguerrillero, tiene ahí formas de atarse aunque se acabe el tema de Maduro. Y a mí la pieza clave es el tema de Lula. De los 3 países aliados del chavismo que están tratando de conseguir una salida elegante, el que más tiene de perder es Lula. ¿Por qué? Por un lado, es el que mayor oposición tiene, que pueda hacer mayor mella con el tema de Maduro y de una Venezuela descontrolada. Colombia lo va a hacer, pase lo que pase en Venezuela, la oposición en Colombia va a atar a Petro con Maduro. No necesariamente eso en Brasil. Entonces, si Lula logra quitarse de encima a Maduro, le quita un plomo a sus enemigos políticos dentro de Brasil. Por otro lado, Brasil, bajo el mandato del PT, y sobre todo de Lula, pero del PT en general, ha intentado durante mucho tiempo hacerse con el liderazgo de toda la región latinoamericana a nivel geopolítico. Y yo les voy a ser muy sincero. ¿Cómo te paras tú a decir que eres el líder de Latinoamérica si no puedes resolver Venezuela cuando Venezuela es tu aliado? No hay forma. Claro. Claro, y lo tienes al lado. Si Brasil quiere ser el líder geopolítico y ser el país a través del cual pasen todos los contactos de fuera de Latinoamérica hacia Latinoamérica, Brasil va a tener que resolver el tema de Venezuela. Y mientras Maduro siga en el poder, Lula no va a tener moral para pararse frente a la Unión Europea, para pararse frente a los países asiáticos y decir, aquí el que habla por Latinoamérica soy yo. Porque se va a parar Milei y va a decir, no, tú tienes tu problema con Maduro, porque se va a parar Perú y va a decir, no, tú tienes tu problema con Maduro, y porque van a haber muchos países de la izquierda latinoamericana que van a decir, oye, a nosotros nos están matando electoralmente porque tú no pudiste resolver el tema de Maduro. Entonces, para eso sirve el plano geopolítico. ¿Y para qué más sirve el plano geopolítico? Y esto es algo que yo creo que María Corina y el comando de Venezuela han jugado bastante bien. Yo hablaba con un compañero estos días y le decía, el juego de las actas no es la estocada que mata al chavismo. El juego de las actas es el escudo que nos permite defendernos de cualquier forma de legitimación que el chavismo busque hacer. Si el chavismo quiere con el CNE legitimarse, mira, aquí están las actas y perdiste. El chavismo quiere ir al TSJ
a tratar de legitimar lo que dijo el CNE. Mira, aquí están las actas y perdiste. No hay forma segura que tenga el chavismo de legitimarse. Ese es el escudo. Y la otra forma que tenemos de defendernos es utilizar a nuestros aliados en el plano geopolítico para desmontar cualquier otra movida que pueda hacer el chavismo. Hace poco el expresidente Iván Duque, gran amigo de la causa de la libertad en Venezuela, anunció que uno de los intentos que iba a hacer el TCJ era anular las elecciones y mandarlas a repetir. Y yo honestamente no creo que eso sea lo que quiera el chavismo. Yo creo que eso fue un mensaje que se mandó desde el campo de la oposición para eliminar esa posibilidad. ¿Por qué? Porque esa posibilidad es una forma elegante que tendrían los poderes secuestrados por el chavismo dentro de Venezuela de mantener cierto ámbito de legitimidad. Decir que sí hubo un hackeo, que los resultados no se pueden comprobar y repetir las elecciones. Eso no va a suceder. No va a suceder primero porque el mundo ganó y las actas las tenemos. Segundo, no va a suceder porque a ninguno de los actores de la oposición dentro y fuera del plano geopolítico les conviene que haya una repetición porque sabemos que el chavismo va a aumentar la represión. Y tercero, no va a suceder porque el chavismo ya cometió 2 veces el error de tratar de medirse y le salió el tiro por la culata. Dijo que eran 10 millones de votos en el Esequibo y no fueron ni 1 millón. Dijo que ganó las elecciones el 28 de julio y todo el mundo sabe que las perdió y con un margen, como decía Walter, abismal. Entonces, el chavismo comete errores y va a seguir cometiendo errores. Yo no creo que cometan el mismo error 3 veces. Entonces, no creo que vayan a repetir las elecciones, pero Iván Duque nos funcionó precisamente para evitar que siquiera pensaran en esa movida. Y para ese tipo de mensajes de decirles, oye, por ahí no es, y cortarles ciertas movidas al régimen, sí nos sirve la comunidad internacional. Sí, sí, de acuerdo. Esta comunidad internacional, por cierto, se leía en El País que se habían dado una semana para acordar algo. Hasta ahora no hemos tenido mayores noticias de ese momento. Sí hemos visto a Lula reuniéndose con Boric, hemos visto locuciones de los presidentes, hemos visto intenciones, pero hasta ahora el tablero geopolítico no sabemos por dónde se está moviendo. Hay mucho hermetismo en torno a ello. Entonces también es difícil saber en qué momento vamos a tener un panorama más claro. Cuando tengamos un panorama más claro, seguramente nos vamos a volver a reencontrar para analizar eso. Mientras tanto, creo que hemos tocado todos los temas. ¿Hay algo más ahí que quieran comentar? No sé cómo lo ve Walter la situación. No, yo quería decir que en términos internacionales también a mí me parece, no es lo más relevante, o sea, no es lo determinante, mejor dicho, es la palabra, pero a mí me parece que a cierta parte de la nomenclatura los golpea realmente que la misma izquierda les haya soltado la mano o diga cosas tan fuertes, ¿no? Como Estela de Carlotto habló directamente de dictadura. Reitero, no es lo determinante, pero yo sí creo que ellos están cohesionados ahora. Hay grietas seguramente, pero las grietas no necesariamente llevan a un quiebre completo. Hay grietas, están así, pero dentro de ahí ven los mensajes internos y ven los mensajes externos. Los mensajes internos, bueno, es la calle, es la gente despreciándolos por lo que están cometiendo ahora, porque ni siquiera es por lo que han cometido antes, ¿no? O sea, el venezolano me parece a mí, tal vez estoy equivocado, pero no tiene una sed de venganza. El venezolano quiere que esto se acabe y empezar a vivir normal y realmente ir a reparar el país. Después lo que se tienen que encargar de la justicia y todo esto lo tendrán que hacer, pero el venezolano quiere, pero ahora sí están despreciándolo por lo que están haciendo ahora. De hecho, acabo de leer mientras hablo con ustedes que una persona en Barquisimeto que fue herida por los grupos de tarea del chavismo murió hoy. Y estas cosas esto están resquebrajando a la sociedad, atemoriza, pero también molesta, indigna, quiere salir más. Y esos mensajes los siento, ese murmullo lo siente también la nomenclatura. Y lo que ocurre afuera, porque te vas quedando solo, está bien, tienes apoyos durísimos, Rusia, Irán, China hasta cierto punto, Turquía si quieres, pero te estás quedando solo en general, ¿no? No tienes ya muchos amigos en Argentina, no los tienes en Brasil, no los tienes en Chile, no los tienes ya casi en España tampoco, y eso va
Y aquí sí creo que la comunidad internacional puede comenzar a ser muy fuerte con estas amenazas que también ha hecho Duque, ¿no? Me parece que lo nombras, o sea, es importante el trabajo o el papel que ha tenido Duque o el que está intentando tener Macri, ¿no? Expresidentes, amigos, aliados, pero muy importantes porque tienen voz muy poderosa de enviar esos mensajes. Álvarez de Toledo, Yanine Exactamente. Ayuso, sí, han habido muchas vocerías que han tenido Muchos muchísimo. voceros que van diciendo, no hagas esto, ya lo sabemos, o mira, ¿y qué tal si subimos el precio de tu cabeza? Porque la otra opción es que no tengas precio, pero si no, es que te suban el precio a ti, a los tuyos. Eso puede ir, ¿sabes? Son los susurros que tienen acá de una gente que yo creo que ya saben sin duda alguna que como movimiento político está acabado. El chavismo como movimiento político se terminó. Les queda Sí. como movimiento mafioso, terrorista, que busca rehenes para poder tener más posibilidades de una negociación, pero como movimiento político se acabó y yo creo que es por ahí. Es por ahí que o se puede lograr tal vez un quiebre o puede obligarlos a negociar y ahí sí, como decía Diego, va a ser fundamental, los guste o no, el papel que juegue Lula. Miren, pero igual no hay que subestimar. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Walter, pero miren lo que sacó el mundo. El Mundo hoy, el diario de España, hablaba de Zapatero haciendo lobby para que el Grupo de Puebla no pida las actas. A pesar de que Pedro Sánchez le quitó no le iba la mano a Maduro, algo que sorprendió para bien. Obviamente hay que tener cuidado porque siempre hay actores intentando confundir, intentando hacer su lobby, intentando jugar para ellos. Zapatero, que está muy metido con el chavismo, sabemos quién es el personaje. No hace falta que les expliquemos quién es, ustedes lo conocen perfectamente, entonces hay que tener cuidado y también denunciar y exponer a esta gente serán pocos, pero están allí jodiendo. Y otro punto importante, no sé si ustedes han visto en los últimos meses o no recordarán cómo Diosdado criticaba a Gustavo Petro o le tiraba dardos bastante puntillosos, fuertes. Contrasta completamente a los mensajes de Maduro en cadena diciéndole: yo valoro mucho a Petro, Petro es un gran aliado, es el tipo más inteligente que conozco. O sea, por un lado elogios y por otro lado mensajes puntillosos, ahí para darle fuerza al mensaje de Diego, que cuidado, Maduro no es más bien el rey de la nomenclatura. Cuidado, ahí no hay incluso la división que podríamos esperar nosotros. Yo creo que el tema internacional nos va a dar para hacer muchos análisis. Coincido con Walter en que no es lo determinante. Creo que va a ser importante llegado su momento. Creo que hay que seguir manteniendo la estrategia de presión selectiva e inteligente para que ayude. Pero la realidad es que tú mencionabas a Zapatero. Zapatero a sus zapatos. Zapatero no mejora Monedero en este momento. Zapatero es un Claro. tarifado más del chavismo. Realmente la comunidad internacional no está, en algún momento lo estuvo, pero ahorita no está en la situación de guerra fría en la cual los bandos se dividen ideológicamente. Todo el mundo sabe que Maduro perdió. Todo el mundo sabe que Maduro es como decía The Economist hace unos días, el último dictador de Latinoamérica. Ojalá sí sea el último, ¿no? Pero, y la verdad es que indiferentemente de lo que traten de hacer los tarifados del régimen, los únicos que van a seguir apoyando a Maduro son los que no tienen prácticamente, como dicen en inglés, skin in the game, con los que prácticamente no tienen nada que perder ni nada que ganar. Y los que tienen mucho que perder no les va a importar la ideología a la hora de buscar una salida. Dicho lo cual, Walter, no sé si tienes alguna conclusión para todo lo que hablamos en este episodio. No, bueno, decir que yo creo que estamos en un punto de quiebre. Esto no significa que va a ocurrir mañana, pasado o la semana que viene, pero estamos en un momento de punto de quiebre, porque sí creo que si no se logra esta vez caminar hacia una transición democrática, Maduro, el camino que eligió fue instaurar un totalitarismo. Y ese es el punto de quiebre que creo es en el que estamos. De hecho, mientras hablamos ahora también, disculpen que lo traigo así, pero María Oropesa, de Portuguesa, del equipo de María Corina,
está grabando un video diciendo que están intentando llevársela, ¿no? Esto está ocurriendo ahí con María, está ocurriendo en cientos de lugares, porque Maduro, este es el camino, ¿no? Ellos siempre fueron estalinistas, siempre intentaron, pero no lo lograron. Lo que sucede es que con Venezuela no lo lograron arrodillarle, y esa es la factura que nos están pasando, pero es el camino que eligieron. Y el otro camino es la transición, o sea, hoy estamos en ese punto de quiebre. Y bueno, un mensaje a la propia nomenclatura o a parte de los militares, quiero que sepan que cuando los tipos como Zapatero van y hacen eso, lo hacen porque cobran muchísimo dinero de Venezuela, que es dinero de nosotros, es el dinero que no le dan a los hospitales para que sus madres se puedan atender, o que no le dan a los niños del JM de Los Ríos, que seguramente ustedes conocen personas que necesitan un trasplante. Entonces, eso es lo que necesitamos cambiar, ¿no? Un país normal en donde no sean los lobistas los que se lleven nuestros recursos, sino que sea para todos nosotros. Sí, absolutamente. Y también un mensaje para los detenidos, a la familia de los detenidos, a la familia de las víctimas que lastimosamente ya se han cobrado. Maduro prometió un baño de sangre y en efecto está cometiendo un baño de sangre. El mayor de los ánimos y de las fuerzas. De alguna u otra forma estamos con ustedes en pensamiento, en oración, y muchísima fuerza porque es lo que seguramente necesitan en estos momentos. Gracias a todos por sintonizar otra vez en Anti-Mainstream. No se olviden de suscribirse al canal, darle like al video, compartir la información. Y digo todo esto porque mi último mensaje quiero que sea el mismo que están dando mis compañeros. Lo más importante hoy no es que se suscriban al canal, lo más importante hoy no es que le den like al video, lo más importante hoy es que le manden fuerza, coraje y apoyo a las personas que están sufriendo la represión en carne propia, que los que están en Venezuela entiendan que tienen toda mi admiración y todo mi apoyo, porque la valentía que tienen que tener para seguir peleando por un país libre es infinita y la están teniendo, y yo se los agradezco de todo corazón. Y créanme que más pronto que tarde vamos a tener buenas noticias y vamos a poder empezar a construir ese país que todos soñamos. Amén, amén. Muchas gracias, Walter. Sabes, invitado a la casa, cuando quieras, puedes hablar. Hasta luego. Chao.